Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión, la buena. Una vez pregunté a Eduardo Mendoza por qué se leía tan poco en nuestro país. Afirmación que el Premio Cervantes justificó porque en España todo el mundo estaba ocupado en escribir más que en leer. Lo recordaba ayer cuando una buena mujer me preguntó en la calle si me gustaba leer novelas, a lo que le respondí que sí, preferiblemente si eran buenas. Fue entonces cuando descubrió un atillo multicolor donde agavillaba media docena de libros propios y de un subgrupo de escribientes que se autoeditaban y vendían sus libros a puerta fría, bajo el lema de mejor pedir que robar. Si esta buena mujer y otros tantos escribanos leyeran antes de ponerse a juntar letras, sabrían que Larra ya dijo que escribir en España es llorar, a lo que nuestro Luis Cernuda añadió en su poema A Larra con unas violetas: escribir en España no es llorar, es morir. Después de lo sucedido de anoche, desde mi modesta opinión, añadiría: escribir en España ya no es llorar, ni morir, es pedir. Y ahora vamos con Ortiz Nuevo, el poeta, un flamenco que ni canta, ni toca, ni baila. Nacido en Archidona, José Luis Ortiz es poeta, escritor y actor. Licenciado en Ciencias Políticas, su vida ha girado alrededor del flamenco desde que, estando aún en la universidad, conoció la escena flamenca de Madrid y a sus principales figuras, sobre todo la de Enrique Morente, con quien tuvo una estrecha amistad. Desde entonces no ha parado de estudiarlo, de promocionarlo, de escribir sobre él, de enriquecerlo con su pasión y de darlo a conocer a los demás. En hemerotecas de Sevilla y La Habana, Ortiz Nuevo ha recopilado datos históricos sobre los orígenes del flamenco. Su biblioteca cuenta con más de 1000 volúmenes. Ha sido el fundador de la Bienal de Sevilla durante 15 años. Es en la Bienal donde comienza a desarrollar su faceta teatral y es su reciente dimisión como director de la Bienal el argumento de una nueva obra de teatro a la que ha titulado La verdad salió perdiendo. José Luis Ortiz Nuevo, bienvenido. Bien hallado. ¿Cuál es tu estado de ánimo? Inmejorable. Pues entonces vamos a empezar la entrevista. Allá, vamos allá. ¿Y por dónde empezamos? Tú eres el que manda ahora. Pues empezaremos por el final. Venga. Para que el nombramiento como director de la Bienal que tú fundaste y tú creaste hace ya muchos años y que a los dos meses llegara ese cese y todo ese estropicio, ¿dónde has metido la pata? Pues quizás el soñar demasiado alto. Yo creo que no es que se haya metido la pata, es que hay estructuras que no son permeables a hacer cosas hermosas. He metido la pata en confiar en que era posible y en pensar que la verdad estaba por delante de todas las cosas, pero ni la verdad estaba por delante de todas las cosas, ni había medios suficientes para hacer lo que yo he soñado y he trabajado y he preparado, que prácticamente está hecho. El programa estaba y está diseñado, pero no había mimbres para que eso se llevara a cabo, y entonces creo que me di cuenta a tiempo, ¿no? Ha sido, creo que al final, remate cuenta, como decía la Periñaca, que por cuestión de horas me adelanté a lo que pudiera haber sido un cese, o lo que se estaba preparando como un cese. Pero bueno, eso son parte de la novela de todo esto, que también tiene su novela. ¿Vas a hacer una novela? Yo sé que... Bueno, en un momento voy a hacer teatro. Sí. Pero también tiene perfiles de novela, creo yo, de novela negra. Entonces, ¿crees que ha sido un exceso de confianza por tu parte? Sin duda, sin duda. Bueno, las cosas siempre son, ¿no? Se dice poliédricas, ¿no? Desde mi punto de vista, sí, hay otros puntos de observación, pero desde mi punto de vista sí, un exceso, a pesar de estar a punto de tener los 70 primeros años de mi vida, ha sido un exceso de fervor y de ingenuidad por mi parte. Pero con todo lo que tú llevas ya trilleado, ¿cómo te han pillado ahí? Porque tenía mucho entusiasmo, tenía deseo de verdad, tenía mucha pasión y muchas cosas que el proyecto que se ha hecho estaba construido en cierto modo por retazo de cosas pendientes. Ya.
Y ahora y todo eso está en mí, estaba en mí y sigue estando. Afortunadamente ya no está en mí solo, está en los papeles, ya está ahí, lo que se ha pensado está ahí ya se conoce. Sí, para quienes no esté al tanto a lo mejor en el mundo del flamenco, porque mucha gente nos ve, José Luis Ortiz Nuevo, el poeta, creó la Bienal. ¿En qué año fue cuando tú creas la Bienal? La primera en el 80. En el 80. Fue creador de la Bienal y fundador. Y dirigiste 15. No. Yo hice las dos primeras, era concejal. Luego la tercera ya fui contratado por el primer gobierno socialista de Manolo del Valle. Luego la siguiente fui despedido de una manera también curiosa. Volví a la del 88 y ya hasta la del 96. Exactamente. Y en 96 también salí por propia voluntad. Saliste por propia voluntad y te refugiaste en el teatro. Eso es, como va a pasar ahora. Ahora también vuelves al teatro, retomas tus espectáculos y a seguir adelante. Al teatro y a escribir. Tengo dos cosas pendientes que debo hacerlas cuanto antes. Por una parte, un libro que principié el año pasado en Granada con Enrique Morente, digo, porque no es una biografía ni es un libro de crítica o de ensayo sobre la personalidad del cantador, sino es un libro de conversaciones que yo mantengo con él. Entonces digo que el libro con Morente, no. Pero esas conversaciones con Morente las tenías recogidas, las tenías grabadas. No. ¿Las tenías aquí? Las tenía aquí, las estoy escribiendo. Verá, el esqueleto de ese libro, que se puede llamar Te quiero Enrique o Morente siempre, o sí, ya se verá, pero del que ya hay escrito más de 100 y pico páginas, son todos los textos que yo a lo largo de mis años he ido escribiendo por mor suya, desde una carta y una presentación para la asistencia suya en la primera porra de Archidona, que fue en 1970, en el año 70, desde eso hasta los últimos textos que yo escribí después de su muerte. Todo eso. Incluso hay muchas cosas, hay algunas cosas sustanciosas que no se han editado nunca, por ejemplo, como unas conversaciones que yo tuve con él en estos años, a final de los 60, para preparar un libro que iba a ser entonces de entrevistas con él, con Meneses, con Gerena y con Diego Clavel, fíjate, que algunas de esas entrevistas también están de estos otros artistas y habrá que irlas sacando. Pues bueno, ese libro todo este material antiguo, lo retomo ahora, leo eso y yo le cuento a él, Enrique, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? Tú eras el que y yo ahora por ejemplo, este libro lo empecé yo a escribir en Granada y quiero terminarlo en Granada este año, pues yo le cuento cosas de su pueblo de ahora y de las cosas que pasan. Por ejemplo, lo último que he escrito fue una batalla que tuve este verano, a principio de verano, con la Sociedad General de Autores de España y el Festival de las Minas de la Unión, porque hacen unas cosas verdaderamente, penosas. Y eso, desde mi punto de vista, claro, no es para ahora tratarlo. Pero, en fin... Ahí está, Enrique Morente. Sí, porque tú me hablas siempre con pasión de lo que estás haciendo, porque se te podrá decir muchas cosas, pero no la pasión que pones en todo lo que haces y en lo relativo al flamenco, porque luego quiero hablar de estos dos libros que tienes ahora mismo y tú me hablas del que estás haciendo. Pero, en fin, vayamos por partes. Bueno, sí. No, vamos a hablar de Pepe de la Matrona y de Enrique el Cojo, que ha hecho de danza y andanza. Pero ahí estaba una imagen de Enrique Morente cantando Omega, aquel disco que nadie entendió y que ha crecido cuando salió. Luego ha crecido con el tiempo y se ha hecho grande, grande, grande. A ver, pero cuéntame, José Luis, ¿dónde nace en ti, tú eres de Archidona, tú naces en Archidona, ¿dónde nace en ti la pasión o tal vez la abducción por el flamenco? En Madrid. Esto es. ¿Todo tiene que nacer en Madrid? Bueno, de Archidona a Madrid. Sí, la verdad es que Madrid en mi vida, como Sevilla y como La Habana y como Granada, son ciudades que marcan mucho. Entonces yo voy a Madrid a estudiar política y al segundo curso de política pues ya estoy en la revolución contra el general y al final del tercero o el cuarto ya estoy unos cuantos, 2 meses en la cárcel. Y al salir de la cárcel, pues se dan 2 circunstancias. Una, que yo no estoy arrepentido ni tengo miedo, pero sí me doy cuenta de que somos 14
y pretendemos hacer la revolución marxista-leninista y yo sabía que aquellos no éramos capaces. Entonces me refugié en dos historias, una el psicoanálisis y otra el flamenco. El flamenco. Y eso fue en Madrid. Luego, cuando yo he estado aquí, cuando yo de Madrid vengo para Sevilla, porque yo empiezo en Madrid a hacer periodismo y a hacer flamenco y a hacer crónica cultural, cuando vengo aquí al nacimiento del diario Informaciones de Andalucía, pues ya es el primer regreso. Sí. Pero luego, desde que estoy en Sevilla, porque yo estando en Madrid, de joven, siempre tenía una idea, y es una idea que es de una frase estremecedora que dice la madre de los poetas, Antonio Manuel Machado, en brazos de Corpus Vargas, cuando van atravesando la frontera francesa hacia el destierro y le quedan al hijo Antonio y a ella muy poco tiempo de vida, y ella le dice a su hijo Antonio, Antonio, llegaremos pronto a Sevilla. Entonces, y tú, esa frase la tenías, llegaremos, claro, ¿cuándo llegaré a Sevilla? ¿No? Y llegué a Sevilla y volví a Madrid. Y fuiste llegué concejal, a Sevilla y fui... Fuiste concejal y luego tantas cosas. Oye, tú has tenido una relación siempre con los flamencos, el mundo flamenco, los gitanos, por supuesto. ¿De quién has aprendido más, de los payos o de los gitanos? Bueno, no creo que sea esa distinción una determinación clara ni exacta. Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo he aprendido de un payo mucho, que es el gran Pepe de la Matrona, y ahora estoy aprendiendo muchísimo de un gitano muy joven que se llama Miguel Ángel Vargas, por ejemplo. Ahí está Pepe de la Matrona, al que dedicas este libro, Pepe de la Matrona, Recuerdos de un cantador sevillano. A mí me admira, bueno, ¿quién te manda a ti salir de la hemeroteca? Tú que llevabas ya meses y años encerrado en la hemeroteca, encerrado, ¿dónde está Ortiz Nuevo? En la hemeroteca, en la hemeroteca. ¿Cómo se te ocurre salir de la hemeroteca para llevarte estos disgustos? Bueno, vamos al libro, porque además de esa reclusión salen libros como este u otros que has hecho. Este hombre me maravilla cómo a finales del siglo XIX, sí, este hombre que muere en 1906 ya viaja... No. Él nace en 1887. Eso es, y muere en 1906. No, en 1990, 86. Bien. 80, él muere en el 80. 1980. No, lo que pasa es que aquí empieza exactamente. Muere, sí. Estoy diciendo una barbaridad, pero tú has corregido y para eso estás. Muere en 1980, el mismo año que nace la Bienal de Sevilla, y que muere Pericón de Cádiz, y que nace Estrella Morente, y Rocío Molina, y Farruquito, y Pedro Ricardo Miño, el año 80. Pero eso fue una confabulación. Ahí está, y nace la Bienal de Sevilla, eso es. Fíjate. Bueno, este señor lo que viajó cuando nadie viajaba. Claro. La Habana, Madrid, por supuesto. Sí, no. Él se va a Madrid, pero claro, él viaja todavía con los instrumentos del siglo XIX. El primer viaje suyo es a Burguillo, desde Sevilla, para cantar en un bautismo, porque hay un guitarrista que engaña a la madre y se lo lleva a Burguillo diciendo que es para un bautismo y lo lleva a la feria de Burguillo. Y está 3 días allí, pero tarda 6 o 7 horas porque sale en carreta desde la Macarena y vuelve en carreta a la Macarena. Y luego a ese otro viaje fantástico por la costa de Almería, que lo hace allí con una diligencia y va de pueblo en pueblo, y una cosa que ahora se tardan 15 minutos, él echa pues 3 o 4 días. Y después él viene a Madrid ya a principios del siglo XX, y estando en Madrid es cuando hace esos 2 viajes fantásticos, pero no solo que se va a La Habana, sino las razones que le llevan a ir a La Habana. Una vez dice que va a afeitarse y otra vez que dice que va a tomar café. Que va a tomar café. De ahí viene lo de ir a tomar café. Pues seguramente, entonces, ¿no? sí. Bueno, dice, con la Pipote, ahora nos dirás, dice, aquí le presento, de las anécdotas que tú cuentas, a la Pipote, señor duque de Belinchón. Sí. Ay, señor duque, ay, qué hermoso es. Tiene usted cara de medallón, señor duque. Qué hermoso es usted. ¿Dónde nació usted? ¿En Alemania? No, señora. Mis antecesores eran alemanes, pero yo soy español. Ay, señor duque, ¿nos podemos tomar un poquito de gallardó? ¿Y eso qué es, señora? ¿Un poquito de café para alimentarme? Pues vamos a tomarlo. Bueno, y luego le pide dinero. Y le dice Pepe de la Matrona al duque de Belinchón que no hace falta que
que pidan el café, sino que meta el dedo dentro del vaso caliente, de agua caliente, y ya con el dedo que tiene ya se hace café. Ya se hace café. En ese libro, que es la segunda edición de la primera, que fue del 75, que ya somos mayores, en esa segunda edición creo que está el recibo de la viuda del duque de Wellington, sí, por los donativos que recibió cuando murió el duque, que era guitarrista. Ajá. Y era un personaje del que Matrona hacía unas descripciones maravillosas. Además, la gran ventaja de esta edición nueva de Atenaica... De Atenaica, sí, sí. Es que en el caso de este libro de Pepe, gracias a una cosa que yo no entiendo, pero en fin, es lo que inventan los gachos, que diría Chocolate, pues ahí en ese libro, que también tiene forma digital, se puede comprar también como digital, pues viene un enlace y tú le pinchas a ese enlace y ese enlace te proporciona la posibilidad de escuchar las grabaciones originales, en las que lo único desagradable soy yo, que tengo una voz muy fea, muy cascada, pero bueno, yo hablo muy poco, yo hago preguntas, también se nota que soy muy ignorante en ese momento. No, pero tú eres un contador espléndido porque además... Pero ahí yo lo que hago es recoger información y lo bonito es escuchar esas cosas en su propia voz. Es que era un hombre que llevaba... Cuando yo grabo esto... es en el año 73, recién salido de la mili en Ceuta. Y cuando esto se graba, en el año 73, Pepe de la Matrona tiene 87 años y lleva en Madrid desde el año 6, del 5, porque él se va, esto de Madrid, se va primero a Córdoba, está en Córdoba unos meses y de Córdoba se va a Madrid. Del 5 al 6. Sí, eso y 80 años después hablaba como si hubiera salido de la calle, yo qué sé, de la calle 2 de Mayo o de la Palmera o de la Campana o del Porvenir hacía 2 segundos. Y además hablaba un castizo sevillano del siglo XIX. Por ejemplo, a él era maravilloso escucharle como decía, los cantadores y los bailadores y las bailadoras. Ajá, los cantadores y los bailadores. Sí, y eso está en esa Bueno, pues este es un libro que está a disposición con ese añadido de poder escuchar, cuando se está leyendo, escuchar a Pepe de la Matrona. Y aquí Enrique el Cojo, que yo ya ahora he entendido, porque ese hombre que siempre cojo y donde llegó a ser un gran artista y maestro de artistas, de las danzas y andanzas de Enrique el Cojo, y cómo su padre en el lecho de muerte es cuando un poco le da la bendición, en el sentido de que el padre no quería por nada del mundo que Enrique el Cojo se dedicara al baile, que fuera bailado, claro. Sí, porque claro, entonces el baile, y en Sevilla era una cosa que se solía pues hacer no en sitios sacrosantos, sino en locales nocturnos, en cabaret, y entonces pues el padre de Enrique, que se dedica a la hostelería, es camarero y trabaja precisamente en las 7 Puertas, pues sabe lo que es el ambiente y luego lo que viene después, la juerga, etcétera, etcétera. Pero a Enrique el Cojo se pegaron muchas personalidades, como esa foto que hay ahí con la duquesa de Alba, que fue su profesor, ¿no? Sí, y otras personalidades. Y otras personalidades, y tal vez las gentes más ricas del mundo, del momento, que pasan por Sevilla. Lo que pasa es que es curioso que este Enrique, que es otra persona maravillosa, otro genio del mundo, que no es andaluz, que es extremeño, pero que es sevillano desde que vino poco tiempo. Aquí es donde se queda cojo por una enfermedad, hasta que su madre le dio el Pagliano, que era un cúralo todo que había entonces, y cuando su madre le dio el Pagliano ya empezó él a enderezarse, pero siendo cojo y gordito, pues empieza a bailar, pero él tiene claro una cosa, que él no va a ser un bailador o un flamenco al uso de lo que entonces se estilaba en Sevilla, es decir, la juerga. Entonces Enrique, con todo su mundo y con toda su fantasía, tiene un valor que yo he descubierto, y lo digo también en esta segunda edición del libro, y es que él fue, desde su modestia y desde su ingenuidad y desde su bondad, pero siempre fue contrario a la juerga, a eso de estar hasta que el señorito se canse, ¿no? Sí, eso lo dice aquí, y él dice, cuando en el lecho de muerte, que dice a su padre, mi padre por fin comprendió que yo era una persona decente. Cuentas tú. Pero me fascina cuando él, porque el flamenco, bueno, en fin, no me quiero ir a otros derroteros porque ya de tiempo vamos mal, pero cuando él dice, y ya empecé a comprender
que el flamenco es muy difícil, lo hondo, como dicen, porque hay gente que se cree que sabe lo que es y no sabe nada. Eso es muy difícil, eso es tela. El ritmo del flamenco es muy difícil. Lo hondo, como dicen, el cante hondo, el cante grande. O sea, insiste en 3 líneas, 3 veces. El flamenco es muy difícil. Así es. Sí, bueno, eso es una verdad como la catedral. A mí me lo parece. Claro, claro. Hombre, demuestra primero un conocimiento del arte y de su profesión. Y luego que ese conocimiento le lleva a conocer y a transmitir la dificultad. El arte flamenco es un arte complicado, un arte que tiene a la vez esa apariencia de sencillez, de espontaneidad, de que sale natural. De que sale natural, porque es natural, pero el cante flamenco, el cante, el toque, el baile, tienen unos códigos muy severos, tal vez más severos que otro tipo de música. Ya lo dijo en el año 21 Igor Stravinsky. El cante, el flamenco es un arte casi clásico. Y aquí no hay esa improvisación que vemos en otros folclores. Esta es una música hecha y un cuarto de tono cada vez, siempre es ese mismo cuarto de tono. Y un desplante y un movimiento de brazos, eso tiene por una parte hay una originalidad y una capacidad creativa, pero por otra parte hay un código. Y ese código en el braceo, por ejemplo, yo creo que quien lo inventa y quien le da, quien hace el código es Enrique. Aunque luego después se haya escrito que eso es propio de la escuela sevillana, no lo sé. Lo de la escuela sevillana a mí todavía me lo tiene que explicar más. El maestro del braceo, del baile contemporáneo flamenco es de Enrique el Cojo. De un hombre que era cojo, sordo y homosexual. Y gordito. Y gordito. Y genio. Ese es el fundamento de lo que ahora llaman la escuela sevillana. Que dicen que es una escuela de mujeres, pues entonces si consideran a Enrique una mujer, pues sí. Que desde el punto de vista moral, para mí, perfectamente. Aunque él era hombre. Hombre. Claro, pero es que las cosas se escriben muy malamente. Se dicen muy malamente. Se escriben torcidas, se dicen, claro, se escriben. No. Pues mira, bueno, tenemos que hablar de muchas cosas, pero ya está aquí Charo para someterte ahora a un cuestionario en el que no te puedes extender mucho. Adviértele, claro. Porque él es un contador de historia. Claro, y él no lo dice malamente, lo dice muy bien. Pues bienvenido. Pero tú sabes lo último que ha hecho. Lo último que ha hecho, un espectáculo que se llama Ábrase la tierra, donde ya no se baila a la palabra, ya no canta, no hay cantador, hay contador. Muy bien. Eso es lo último. Luego vamos a ver algo para cerrar. Bueno, José Luis, vamos con el cuestionario. Respuesta muy breve, ¿eh? Además del flamenco, ¿alguna pasión inconfesable? Naturalmente, pero es inconfesable, completamente inconfesable. ¿Algún trabajo que nadie sospecharía que has hecho? Pues, por ejemplo, vender sangre para supervivir. En Madrid a 750 pesetas el cuarto litro y un bocadillo de jamón y una cerveza más, media. Una semana se podía vivir con eso. ¿El mejor momento del día? Depende. Nunca, eso depende de cada día. No hay... ¿Y todos tenemos un precio, José Luis? Sí, lo que pasa es que algunos no han averiguado todavía cuál es. En este momento que estamos viviendo, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Ofú, me cuesta trabajo. Estamos todos más locos, todos. ¿Qué consejo darías a la presidenta de la Junta de Andalucía para subir un poquito el nivel cultural? Que asista a algún concierto, que vaya al cine alguna vez, que lea y que escuche. ¿La palabra más hermosa oída en un cante? ¿Cuál es? Pues tal vez la pena. Tal vez la pena. En este momento, ¿para quién o por quién habría que desenterrar la llave del cante? Para nadie, ese es un galardón que nunca debió existir. Eso es una catetada como la copa de un pino. No puede haber un cantador o cantadora que sea mejor que nadie y más que nadie por toro. Eso es una barbaridad, es un galardón es cateto y yo creo que innecesario y que entorpece la historia del arte. Porque lo que hace es crear dioses y papas o generales, y el flamenco necesita
soldados, José Luis, no generales. la última vez que retó a alguien a duelo. Nunca he retado a nadie. ¿A qué hemos venido al mundo? A disfrutar. Bueno, a disfrutar, por ejemplo, de la lectura de Torrente Ballester, ¿no? Un libro titulado La saga Fuga. De JB. Es muy especial, de JB exactamente, es muy especial, ¿no? ¿Por qué este libro en concreto? Yo lo descubrí siendo jovencito y recuerdo empezar a leerlo a las 11 horas de la noche y darme las horas del alba, el primer sol, en Madrid también, y leyendo el libro desde el principio hasta el final. Este es un libro que a mí me deslumbró y que, bueno, en las primeras páginas hay una batalla de lamprea, que es un pescado muy sucio, muy feo, pero que está riquísimo. Y esa batalla de lampreas en el río, y luego yo qué sé, por supuesto yo admiro a todos los latinos, a los americanos, García Márquez y todo eso, pero el realismo fantástico de este gallego, esto es una cosa fantástica, para no perdérsela. Bueno, Ese es un libro para leer en momentos de desolación o de tristeza, y con esa prosa y esa dulzura gallega se va de todos los pesares. Nos vamos a quedar sin tiempo, José Luis. Vamos con otra obra maestra, 8 milímetros y medio, de Fellini. 8 y medio de Fellini. 8 y medio. Es la película... ¿Qué he dicho? Fellini. 8 y medio, perdón. Es Andalucía en Italia, es el circo, el juego, la elegancia, 8 y medio es lo mismo que el gallego, pero en Roma y en Italia, en Cinecittà, la fantasía de un pueblo enamorado de la belleza. Ajá. Y otra obra maestra más, Picasso, el Guernica. No solo es una obra maestra, es un grito de protesta y de dolor y de rabia y de impotencia. Por eso también es... Claro. Como amante de flamenco, supongo que había muchas posibilidades de elegir, pero se queda con Omega, con Morente, ha hablado de él a lo largo de la entrevista. ¿Qué tiene esta música en especial para elegirla en concreto? Abre la historia del flamenco al siglo XXI. Esta obra es del 96, curiosamente. El 96 es un año muy importante, que ya se estudiará. El 96 se publica Omega. Hay durante la Bienal del 96 un manifiesto de la autoridad cultural diciendo que hay que poner coto a los desvaríos del cante, que hay que volver patrocinado por la Universidad de Sevilla y un diario local, que es una joya lo que ahí se dice, y además es un año en el que yo publico el alegato contra la pureza. Está claro. El alegato contra la pureza. Y Granada supongo que tiene que ver... Y Granada, ¿Por qué Granada? Granada porque es la belleza y es un poco también la humildad. Es una ciudad en la que se puede vivir con gente que no te mira por lo harto, sino más bien a la vez, y es una ciudad que a mí me da cariño y me da dulzura y me da otras también, claro. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado José Luis Ortiz Nuevo. Se nos han quedado tantas cosas que tendrás que volver por aquí, pero claro, vamos a ver cómo... No hemos hablado de Chano, no hemos hablado de historias con arte, de Habichuela, de Matilde, en fin, y de todo lo que tú has vivido. Pero vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomatón. Vamos allá. Bueno, y como es viernes, vamos con un libro en un minuto, un libro que se intitula, como diría Ortiz Nuevo, La fuga de Atalanta. Tenía que ser publicado por la editorial Atalanta y es una de las obras exquisitas del país, fundada y dirigida por Jacobo Siruela. Pero no solo porque esta editorial deba su nombre a esta obra la traemos, también porque es una edición exquisita del que se considera el primer libro multimedia de la historia europea. Esta edición reúne en un solo volumen los textos alquímicos, los grabados de los emblemas de la edición original de principio del siglo XVII y un disco con la música de las 50 partituras que incluía aquella edición original. La fuga de Atalanta ha sido considerado el libro de emblemas más bello de todos los tiempos y su autor, Michael Mayer, porque es alemán, que vivió a caballo entre el 16 y el 17, fue un famoso alquimista y médico de la corte del rey Rodolfo II de Praga. Qué mejor homenaje a los alquimistas que este libro. Bueno, y un poco alquimista también es el maestro. Pues terminamos aquí. Gracias por haber estado con nosotros, José Luis.
Decíamos, Un abrazo fuerte. les vamos a dejar con imágenes de nuestro invitado, ya lo están viendo a nuestras espaldas, actuando en 2013, la obra Dinero, secuencias flamencas por su causa, dirigida por Belén Candil. Pueden volver a vernos, ya lo saben, a las 11:15 de la noche, si lo desean. Feliz fin de semana. ¡Vamos!